Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta clase que es la clase ya creo que estamos en cuenta regresiva, sobre todo con este curso que está finalizando la carrera. Así que yo espero que realmente este restito del año sea exitoso, podamos cumplir todos nuestros objetivos y cerrar de manera exitosa el año 2022 y también la carrera de Ciencias de la Educación. Y quiero hacer propicia esta ocasión para dar la bienvenida oficialmente a la profesora Isa Mabel Coronel. Ustedes la conocen, ya nos acompañó en este camino en varias oportunidades y este año nuevamente nos acompaña para trabajar en estos tiempos de aprendizaje que son diferentes, como siempre decimos, pero que nos desafían a, a ser más creativos, a superar las dificultades. Y estoy muy feliz porque veo que están prácticamente todos y eso es muy importante para darle la bienvenida a la profesora. Así que bienvenida, profesora Isa, y escuchamos tu saludito también. Muy buenas tardes, noche para todos. Profesora Raquel, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad, porque hoy en día estos espacios es muy difícil ganarlos, porque estamos en una sociedad muy competitiva, profe. Gracias por haberme dado este espacio para poder postularme nuevamente como auxiliar, si se pudo. Y encantada con este grupo es muy activo. Hay gente muy activa, los conozco y un placer realmente poder trabajar, poder orientar un poco, acompañar con mis conocimientos, mis experiencias y sobre todo seguir aprendiendo, porque esa es nuestra vida cotidiana, una enseñanza y un aprendizaje. Desde ya, profesora, estoy muy contenta, muy agradecida con usted, con la cátedra, con la facultad, a quien amo, y también estoy a las órdenes para los trabajos a ser emprendidos en este proceso, querida profesora. Muchísimas gracias y creo que los estudiantes también van a aprovechar. Yo soy la agradecida porque la profe Isa está acá en carácter ad honorem, ella se está formando. Yo espero que algún día también la facultad reconozca esta trayectoria y ella pueda acceder a la cátedra como la profesora ya titular, ¿verdad? Así que yo creo que el camino se hace así despacito y va a llegar ese momento, todo a su tiempo, ¿verdad? Así que vamos a seguir aprendiendo. De nuevo, bienvenidos a todos, que sea una jornada provechosa, que este tiempo realmente sea de aprendizaje. Y ya le doy la palabra a María Belén y a Blanca Alejandra, que van a iniciar y van a iniciar con un país que realmente es uno de los mejores en el mundo. Así que adelante. Buenas noches a todos. Como mencionó la profesora, estaremos hablando de uno de los países más mencionados cuando hablamos de calidad educativa. Estaré presentando mi pantalla. Educación comparada, el país que elegimos, Finlandia. Aspectos socioeconómicos y culturales. Finlandia es un país altamente industrializado, está basado en grandes recursos forestales como también altos niveles de inversión de capitales. En cuanto al desarrollo tecnológico, ellos están bastante avanzados. También tenemos el aspecto socioeconómico, siguiendo un poco con esto. La educación se ha basado en la construcción de un sistema escolar integral financiado con fondos públicos. Eso es un aspecto bastante
rescatable de este país. Tiene por característica también que por la cultura finlandesa es la confianza, es una sociedad de confianza en la responsabilidad de cada uno asume su rol y hay una apreciación muy importante hacia la lectura y la educación. O sea, ellos tienen arraigado eso, el amor a la educación y valoran la educación culturalmente ya. Entre las fortalezas de este sistema educativo encontramos que ellos le dan importancia al alumno cuando se trata de adquirir los conocimientos. Ellos tienen en cuenta lo que los niños necesitan, tratan de poner un entorno acogedor, como acá dice. Entiende que los alumnos, ellos tienen que sentirse cómodos, tienen que sentirse bien en el colegio y la prioridad de ellos es ofrecer instalaciones bien acondicionadas para lograr ese aprendizaje. También lo destacable de ellos es que tienen contenidos adaptados al ritmo del aprendizaje del alumno. Y otro que es muy importante, que a veces casi no se da en nuestro país, es la detección precoz de las necesidades educativas especiales. Ellos desde temprana edad ya van detectando estas necesidades para poder atenderlas y brindarle lo mejor a sus alumnos. Y se caracteriza por un sistema de evaluación que motiva. O sea, los alumnos no son solamente, no son evaluados utilizando números o notas, sino que van desarrollando sus habilidades y especializándose en ellos. Alejandra. Sí, yo les voy a hablar un poco de las debilidades del sistema educativo. Hay que destacar un poco que tuvimos que rebuscarnos un poco mucho para encontrar las debilidades, así que sean llamativas, por decirlo de una forma, porque el sistema educativo de este país no lleva mucho tiempo que empezó a crecer, a fortalecerse, y realmente fue un cambio muy brusco para bien. Entonces, algunas de las debilidades es que hasta hace poco, que en los jardines de infancia, o lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el jardín, a veces no hay plazas suficientes en las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que ellos realizan? Se dividen en 3 niveles y uno de ellos es la casa. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno le paga a los padres o a uno de los padres para que se quede en la casa con este niño. La escuela se queda en casa en este caso. ¿Por qué? Porque no tienen muchas plazas suficientes en las instituciones. Otro es que el Ministerio de Educación de Finlandia sigue una política de nivelación del sistema educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel nacional todo es igual. O sea que en todo el país se desarrolla lo mismo, ¿verdad? No importa mucho, o sea, no importa si es lo que nosotros conocemos como zona urbana o zona rural. Entonces, se desarrolla así de igual forma para todos. Y eso nuestra segunda debilidad nos dice, ¿verdad?, que provoca que todo el país es igual para todos y estalla, ¿verdad?, en un problema en áreas escasamente, donde son pocas las personas, porque a veces el programa que tiene el sistema educativo está preparado o enfocado para cierto nivel o cierta cantidad y no va a ser nunca igual en todo el país. Hasta hace poco estaba prohibido que los padres elijan de forma independiente una escuela para sus hijos. Se le asignaban las instituciones. Recientemente nomás, no hace muchos años, hace pocos años nomás cambió eso. ¿Qué quiere decir? Que ahora recién los padres pueden elegir lo que nosotros normalmente hacemos acá en Paraguay, que el hijo se va a la escuela más cercana. Hacen de todo para que pueda ingresar en la escuela más cercana ya sea a la casa o al lugar del trabajo de los padres, etc. Cuentan con poca cantidad de universidades. ¿Por qué esto es una debilidad? Porque
el país recibe muchos extranjeros. Incluso para estos extranjeros la educación es gratuita. Entonces, de tanto querer hacer el bien, choca un poco con que son pocas las cantidades de universidades para tanta población. Y algunas universidades comerciales del país están bajo control total del Ministerio de Educación en Finlandia y reciben subsidios estatales las universidades privadas, por llamarlo de una forma. Aspectos que pueden ser comparados con el Paraguay. Acá también tuvimos bastante inconveniente encontrar las similitudes entre el país de Finlandia y nuestro país, ¿verdad? El primero nos dice que la educación en Finlandia inicia en el preescolar, pero con la aclaración de que no es gratuita, se paga. Sin embargo, acá en verdad en Paraguay inicia también el preescolar, pero diciendo de que es gratuito. También que para ingresar a la universidad se realiza examen de admisión. Eso mismo sucede, como bien conocemos, ¿verdad?, en nuestras universidades, como la Universidad Nacional. También dice que no más de un tercio de los graduados de la escuela continúan su educación en instituciones de educación superior, lo que sucede también con nosotros, ¿verdad? Que no, normalmente las escuelas están 50, o sea, le das pie a los padres y te van a meter 50, 60 alumnos en un turno, ¿verdad? No porque con tal maestra nomás. Y no terminan ni siquiera un tercio, o sea, un tercio de esa cantidad nomás llega a la educación superior. Lo que pasa también acá con nosotros. También dice que el proceso educativo universitario incluye la práctica profesional y laboral, más que conocido lo que nosotros hacemos, nuestra práctica profesional, y que la educación básica dura 9 años. Entonces, esos son un poco los aspectos que pudimos comparar, encontrar en similitud con el Paraguay. Y esa es la estructura del sistema educativo finlandés. Como podemos ver, inicia la educación preescolar, dice que es desde el nacimiento hasta los 5 años, la educación básica desde los 7 a 16 años, y ya después viene la educación secundaria superior, los estudios superiores, y por último está la educación para adultos. Muy bien, excelente, ideas muy concretas y la vara muy alta porque empezamos con Finlandia, ¿verdad? Así que vayan tomando nota, algunos apuntes que yo voy tomando también y luego vamos a hacer una conclusión general. Ahora vamos a... ¿Sí? Antes de continuar, profe, ¿Cómo? antes de continuar, Sí. un aspecto muy importante también que es destacable de Finlandia es que es un país que apoya mucho las investigaciones y las tecnologías, lo que les permite tener un gran desarrollo. Sabemos que las investigaciones aportan muchísimo a la educación. Y el conocimiento se acrecienta, mejora a través de la investigación. Si no hay investigación, nosotros no podemos pensar de que vamos a dar el salto al desarrollo, porque estamos en la época histórica donde el conocimiento es la moneda de oro. ¿Cuál es el país más rico, el más poderoso? El que tiene conocimiento, y ese conocimiento se vende. Hace unos días alguien me dijo, pedí una ayuda, ¿verdad? Y quise pagar, o sea, pagué. Y no quiso tomar el dinero. Entonces yo le dije, no, el conocimiento se vende. Porque al que estudió le costó también ese conocimiento. Y el conocimiento se paga también. Y eso es lo que ocurre en el mundo entero. Si nosotros no nos acostumbramos a pensar de que solo el conocimiento, y no reproducir el conocimiento, sino innovar, descubrir cosas nuevas, eso es lo que nos va a sacar de este subdesarrollo. Pero si ustedes hacen un análisis, miren las investigaciones en las universidades. Primero, no hay profesores dedicados exclusivamente a la investigación. Segundo, no se paga. Una persona no vive de la investigación en Paraguay. Luego, en uno de los puntos,
1/3 de la población nomás ingresa a los estudios superiores. Y eso es algo que nosotros vamos a tener que reflexionar muchísimo. En este país, el discurso es que todos tenemos que entrar a la universidad. Y si todos entramos a la universidad, ¿quiénes van a trabajar en los mandos medios? Y hoy uno busca un electricista, un plomero, y no encuentra. Y si encuentra, le encontrás el plomero y te dice 200.000 guaraníes. ¿Y qué le vas a decir? Vas a tener que pagar o se te inunda la casa, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que tenemos que reflexionar en educación comparada. Finlandia, dijo la compañera, un país joven, recientemente ellos encontraron la llave para lograr el desarrollo y se logra a través de la educación. Entonces ven, escuelas motivadoras, y nosotros tenemos todo eso en los papeles, pero ¿qué es lo que no tenemos? La inversión. Y si no hay dinero invertido en educación, entonces no vamos a salir adelante. Así nomás es. Bueno, muy bien. ¿Está María Belén? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, vayan también ustedes anotando algunas ideas para compartir. Ahora le damos paso a Gianina y Andrés. Buenas noches, profesoras. Buenas noches, compañeros y compañeras. Un gusto poder compartir con ustedes. Profe. Buenas noches, compañeros. Un gusto. Con el compañero Andrés elegimos el sistema educativo de Singapur. El sistema educativo de Singapur es un sistema pequeño, pero es centralizado, donde los maestros son muy bien entrenados en el Instituto Nacional de Educación. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo de Singapur está en el puesto número 4 de los 45 sistemas de educación en el mundo. O sea, su sistema educativo en sí es uno de los mejores. También cuando los docentes son el trabajo que realizan los docentes en Singapur es remunerado de la mejor manera, así como dijo la profesora, que hay que pagar por el conocimiento. Los docentes de ahí reciben una muy buena remuneración por el enorme trabajo que realizan. Ahora, los aspectos socioeconómicos. La economía de Singapur se caracteriza por un crecimiento firme, una inflación moderada, tiene un bajo índice de desempleo, posee amplias reservas fiscales y monetarias, tiene una situación financiera estable y una apertura al comercio y a las inversiones internacionales. En los aspectos culturales, posee varias mezclas de elementos, tanto de China, de británica, de Malaya e India, una historia que se distingue por la inmigración. Debido a esta diversidad, en Singapur se habla varios idiomas, pero los oficiales son el inglés, el malayo, mandarín y tamil. Con el compañero Guerreño. Pasamos entonces a hablar de algunos puntos resaltantes para proseguir también con algunas debilidades que tiene este sistema educativo de Singapur. Quiero mencionar también, para que tengamos en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de una de las potencias en cuanto a educación y todo lo que conlleva educación en cuanto a desarrollo socioeconómico y cultural. Lo interesante que llama la atención es que se trata de un país relativamente nuevo en cuanto a independencia. Tiene como 57 años, más o menos, si el cálculo no me falla, pero más de eso no tiene en cuanto a haber sido independiente.
Entonces, en un periodo muy corto, llegó a algo tan grande en cuanto a su desarrollo como país. Entonces, vamos a ver algunos puntos resaltantes. El primer punto a mencionar es que la educación se ve como un pilar esencial en el desarrollo del país. ¿Por qué mencioné lo primero? Para hablar de este pilar esencial en el desarrollo de este país, de cualquier otro país en donde normalmente se tiene la educación. Porque desde un principio de su independencia, ellos se preocuparon por educar al ciudadano. Y todo para apuntar directamente a algo tan imprescindible que sería la mejora económica y social del país. Ese era el objetivo. El objetivo correlativamente en cuanto a la educación para con los alumnos era directamente el de aprender y no memorizar nada. Otro de los puntos resaltantes es que las escuelas tenían mucha independencia. Existe un currículum en común, pero el gobierno en todo momento ha descentralizado la educación, de manera que esto adquiera un círculo progresivo y constante para dar mayor soltura, mayor libertad y autonomía a los centros escolares. Y así como mencionó ya al inicio la compañera, otro de los puntos importantes es que los profesores en Singapur y en otros países también son muy valorados y están muy preparados. Los docentes adquieren una preparación exclusiva para ejercer esa profesión y es una profesión de gran prestigio. Solamente los mejores también acceden a esta carrera de docente. Y el mérito o una especie de premio que reciben se va relacionado directamente con la exigencia de la formación y recae en un salario bien remunerado. Cobran muy bien, son uno de los que más altos cobran en cuanto al salario. Otro de los puntos importantes que menciona es el bilingüismo obligatorio. Existen las lenguas oficiales, así como mencionó la compañera Yanina. Además de la lengua oficial, están obligados a manejar el inglés. El inglés como el idioma por sobre el cual van a tener una relación entre los mismos, porque Singapur es un país pluricultural relativamente nuevo, una identidad estándar aún no han adquirido. En contrapartida vamos a hablar de las debilidades de este sistema. Una de las debilidades es que los niños se convierten en víctimas de ansiedad desde la primaria, generando esto estrés a causa de los innumerables trabajos escolares. Otra debilidad es la falta de equilibrio que se da entre un aprendizaje dentro del contexto lúdico o de un momento de diversión que apunta de acuerdo al crecimiento y madurez psicológico y emocional de la persona, de la criatura en este caso. Entonces, no hay una conjugación entre esa diversión del aprendizaje y esa rigurosidad que se impone en la educación para con los que se van iniciando. A esto se le suma el currículum escolar, que es demasiado riguroso. Y acá hablamos de jornadas interminables de clases. Y también hay otro elemento fundamental que juega un papel importante aquí. Las clases son muy rigurosas, son muy extensas y las horas que tienen para compartir con sus familias también las dedican para realizar las tareas en el hogar. Y por último, uno de los puntos importantes es la marcha hacia la excelencia, que tiene un peso enorme
en la salud mental de los alumnos. Ellos de manera permanente quieren ir caminando hacia un país cada vez más estable, cada vez más progresivo, y esa idea de excelencia entonces genera también un peso, así como dice aquí en nuestro material, en la salud mental de los alumnos. Seguidamente vamos a hablar de algunos aspectos educativos que pueden ser comparados con el Paraguay. Aclaro esto, hablar de comparación no es necesariamente hablar de puntos convergentes, en este caso de un país con el otro, sino hablar de lo que tiene un sistema y tiene el otro sistema. En algunos puntos habrán coincidencia, en otros no. Por ejemplo, en Singapur la educación es fundamental para el desarrollo del país. Ellos destinan millones de lo que corresponde a sus monedas en cuanto a inversión en educación. Pero ¿cuál es la finalidad? Invierten para mantener y mejorar ese crecimiento socioeconómico del cual disponen. En el Paraguay también hablamos idealmente de una educación fundamental para el crecimiento y desarrollo del país. Eso nosotros no podemos discutir, que idealmente la educación tendría que apuntar para el crecimiento y desarrollo del país, pero curiosamente destinamos una paupérrima inversión como presupuesto para el mismo. Entonces llegamos a la conclusión de que mientras no se dé una inversión en la formación de nuestros ciudadanos, seguiremos lejos de un soñado país en desarrollo. En Singapur, los centros escolares tienen la libertad y la autonomía absoluta, organizándose cada una de acuerdo a su geografía. En el Paraguay, los centros escolares dependen de la cartera del Ministerio de Educación y Ciencia de manera exclusiva. En Singapur, ser docente es sinónimo de prestigio social y ese reconocimiento es premiado con un sueldo muy alto. Vuelvo a repetir lo que ya dije. Se eligen a los mejores preparados, atendiendo a la inversión que el Estado apuesta a la formación de los mismos. En contrapartida, en el Paraguay, la vocación de maestro es casi subvalorada en la realidad. Nosotros sabemos que no es así, que el papel del maestro aquí en el Paraguay es muy importante, es fundamental, pero la realidad es otra. Esa subvaloración podemos medir automáticamente con el ínfimo presupuesto estatal para la cartera en el Ministerio de Educación. Entonces, este presupuesto es muy pobre, al igual que el sueldo que perciben los docentes, pero también tenemos que resaltar que eso va mejorando, va a ir mejorando. Un punto muy importante para resaltar también en nuestro país en cuanto a empezar a valorar a nuestros docentes, a los docentes, a los que se preparan a esta profesión tan importante que generará el desarrollo de cualquier país. En Singapur, la carga horaria en clases, las tareas, los refuerzos extraescolares hacen que los niños sufran estrés. En el Paraguay, el sistema educativo, idealmente hablando, es buenísimo, pero lastimosamente la aplicación del mismo no ha generado los cambios que se espera. No produce estrés en los niños, pero los resultados lanzados tampoco son los más esperados. Singapur, siendo un país pluricultural, ha adoptado el inglés como un idioma obligatorio,
con miras al inminente sistema global que va imponiendo al inglés como lengua del mundo. En el Paraguay, como país bilingüe, tenemos la obligación de enseñar tanto el castellano como el guaraní. Ambos idiomas son reconocidos como oficiales en la Constitución Nacional. Cabe mencionar que tenemos mucho todavía por trabajar por este sistema bilingüe. Son idiomas oficiales, así como conocemos el guaraní y el español, pero la realidad está muy lejos, me atrevo a decir esto, de que nos caractericemos como ciudadanos bilingües, quienes tenemos que autoexigirnos en manejar los dos idiomas por el tipo de sociedad que tenemos. De esta manera entonces terminamos esta parte de lo que es la comparación. Como dije, comparar no es necesariamente tener puntos de convergencia. Resaltamos entonces a nivel global de que Singapur se ha convertido en una potencia en cuanto a educación, que le ha generado una estabilidad socioeconómica impresionante, es una de las mejores de la región en Asia. La valoración y el presupuesto destinado para educación da los frutos que tiene que dar. La valoración de los profesores, las exigencias, es impresionante como un país relativamente joven ha llegado a tal nivel de progreso. Entonces hay muchísimas cosas todavía que se puede investigar, todavía que se puede tomar. Así es que probablemente si continuamos investigando vamos a tener algunos puntos mucho más resaltantes de lo que hemos explicado así de manera sintética. Muy bien, gracias Janina y Andrés. También eligieron un país que está muy desarrollado y nos damos cuenta que ese desarrollo, esa riqueza, esa mejor calidad de vida está dado justamente como resultado de la apuesta que hacen en educación. De hecho que son demasiado competitivos y los niños nacen en familias muy competitivas y eso trae también el aspecto negativo. Muy bien, la comparación justamente no se hace para ver si nosotros tenemos, de hecho que no vamos a tener puntos de encuentro, pero sí vamos a encontrar. Hay que invertir en educación, sí hay que invertir. Hay que invertir en la formación de los docentes. Si nosotros no le damos formación a los docentes, no vamos a lograr la calidad educativa. Y como dijo Guerreño, Singapur en las últimas pruebas estandarizadas mundiales le superó a Finlandia, siendo un país joven, pero un país que entendió que pueden lograr calidad de vida de sus habitantes si es que apuestan a la educación. Y es esa idea lo que tenemos que ir sacando. Y luego vamos a ver otros países que no son tan sobresalientes, que estamos acá a nuestro nivel y nos vamos a dar cuenta cómo eso va bajando. Pero para lograr la calidad educativa intervienen muchos factores, no solamente la inversión, nosotros necesitamos un ministro de educación que entienda de educación y desde allí ya empezamos. No hay políticas educativas que el gobierno implemente, no existen esas políticas. Ahí viene un ministro nuevo, viene un presidente nuevo y cambia todo y eso nos va a contar la profe Isa después cómo cuesta. Ahora vienen con este tema de la transformación educativa. No va a haber transformación educativa si nosotros no tenemos buenos docentes, buenas escuelas y muchísima inversión económica. Así que es muy difícil, un nombre muy importante, muy grande, pero no sé. Y la palabra que usó mucho
Andrés es ideal. Y hay que entender que en educación nosotros no trabajamos con ideales, con utopías. Tenemos que trabajar con realidades. Y esas realidades tenemos que conocerlas. ¿Quiénes conocen la realidad de una escuela? Y los que enseñamos, los que estamos viviendo día a día. Por eso cuando alguien viene de escritorio a querer dictarle parámetros, cátedras, orientaciones y nunca estuvo frente a un grupo de alumnos, esa persona no tiene autoridad para venir a hablar. Hay que estar en el aula. Siempre les dije eso, ¿verdad? Si uno quiere ser docente y tiene que ponerse frente a los estudiantes y allí tiene que empezar a desarrollarse y ver qué puntos débiles tengo, qué puntos fuertes tengo y voy a potenciar esas fortalezas y voy a superar esas debilidades. Bueno, primeramente muy buenas tardes, profesora y compañeros presentes. Bueno, este país que elegimos para no ir tan lejos, ni la movilidad o así, para poder comparar adecuadamente, y como dice el compañero también, no es necesario que sea tan igual también, pero aunque sea para que sea un país latino, entonces elegimos este país, Panamá. Entonces, es un país muy interesante socioculturalmente hablando, también tiene un aspecto muy interesante también en la parte, porque se parece mucho a Paraguay también. Bueno, entre los aspectos socioeconómicos y culturales que podemos, más resaltando y que podemos mencionar, son los siguientes: que el folclore ocupa un lugar preponderante, o sea que le da mucho énfasis a su folclore, ellos también como nosotros de acá, en la vida social de los pueblos. Ellos le dan mucho énfasis a su folclore en la parte de... Bueno, la economía de Panamá es uno de los más estables de América. Es considerado uno de los países que es regularmente más estable en la parte económica. Y otro aspecto es que el Canal de Panamá, que es reconocido, podría decirse que es la octava maravilla del mundo, es el punto de unión más angosto entre el Caribe y el Océano Pacífico. Pasando también a otros puntos que cuenta con el centro financiero más grande de Latinoamérica. Los servicios que ofrece están muy conectados con el mercado mundial e interconectados entre sí. Y cerca del 9% del sueldo de Panamá está cultivado. Es decir, más bien toda su economía más bien se centra en la parte agroindustrial, y también en la parte, como tiene las cuestiones marítimas y demás, ahí sí tiene muchísimo énfasis también la parte de su economía. Es hablando en lo socioeconómico y cultural. Entrando en la parte de fortaleza del sistema educativo panameño, se puede mencionar que tienen una equidad educativa, una seguridad alimentaria, modernización de los aprendizajes, desarrollo humano sostenible y crecimiento socioeconómico y cultural. Es decir, esto más bien, como habíamos mencionado, más bien se centra en la parte autosustentable, que es más bien, entonces se le enseña a los chicos la realización de la huerta, como un país también casi parecido como a Paraguay, que es eminentemente agrícola, explota eso. Entonces, por eso va su crecimiento económico, y uno que se le considera estable. La educación panameña es como un trípode que necesita de 3 puntos para mantener su funcionamiento: la Meduca, docentes y familia. La Meduca, más adelante la compañera va a estar mencionando qué significa. Si quieres ya ahora, compañera, o más adelante nomás. Así cortito nomás. Meduca significa que es el Ministerio de Educación, que brinda seguridad alimentaria.
Exactamente. Entonces, es lo que sería entonces acá el Ministerio de Educación y Ciencias y conjuntamente trabajan entonces el Ministerio de Educación de ese país con el docente y la familia, tal así también como acá. Bueno, las debilidades del sistema educativo panameño, bueno, las debilidades más resaltantes que se puede mencionar entre el sistema educativo de Panamá son las siguientes, que tiene una débil formación y motivación del personal docente, la insuficiencia de textos escolares y material de lectura para los estudiantes y guías didácticas de una calidad para los docentes, universidades con infraestructuras físicas precarias y escasas condiciones psicopedagógicas para crear un ambiente favorable a para los aprendizajes. Se le puede mencionar también el bajo presupuesto educativo por parte del Estado, es muy bajo, hay un desinterés muy marcado, tienen una educación en un total abandono, por decirlo así de esa manera. Es decir que al igual que acá, el PIB, el Producto Interno Bruto, no está bien eh, distribuido para las cuestiones educativas también en ese país. La renovación de la educación es indispensable, mejor dicho, para luchar contra la pobreza y el desempleo. Entonces, ¿Puedo agregar una cosita, compañero, por favor? adelante. También las debilidades del sistema educativo panameño, se puede decir la falta de materiales de lectura para los estudiantes y también guías didácticas, o sea que no poseen, tienen poco acceso a los materiales. Y también la falta de infraestructura en las universidades y también escuelas. Y no poseen una educación democrática y tienen bajo presupuesto en el ámbito educativo. Sí, puedes mencionarnos nomás ya los aspectos que pueden ser comparados con el Paraguay, compañera. ¿Sí? Aspectos educativos que pueden ser comparados con Paraguay. Todos tienen derecho a la educación y a la responsabilidad de educarse. La educación es democrática. Eso es una parte, profe, que encontré que no es democrática y que no se puede comparar con Paraguay. La educación es gratuita en todos los niveles. Preuniversitario es obligatorio la educación básica general. Un ratito, Aida. ¿Qué es lo que Sí, encontraste profe. allí? La educación Profe, no hay es... una parte, ¿no? Sí, en Panamá la educación no es democrática y en Paraguay sí es democrática, ya que está fundada por la participación y la solidaridad humana y social, y en Panamá no se cuenta con eso. Tendrías que investigar un poco mejor porque hay que ver qué sistema de gobierno tienen. Por eso les dije que primero estudien un poquito la parte social, económica, cultural para hacer la comparación. Una parte que no se mencionó también que la educación es gratuita en todos los niveles, preuniversitario, es obligatorio la educación básica general. Eso vamos a ver más adelante después con los esquemas del sistema educativo, estructura del sistema educativo. Eh, lo que se puede mencionar también que solo se reconocen los títulos académicos y profesionales expedidos por el Estado. La universidad oficial es autónoma. Y más abajo entonces ya presentamos ya la estructura del sistema educativo de ese país. Casi similar también el de acá, pero tiene ya, no son, más bien son más de grados, no de cursos y demás, hasta la universidad secundaria es por grado. Entonces, en esa parte lo que tienen
una diferencia. Y primer nivel va desde desde prejardín hasta la media, digo, hasta la premedia. Y después del segundo nivel, la educación media. Y después ya el tercer nivel ya sería la educación superior y los posgrados. En la parte de prejardín, ahí sí ya se le dice a la profesora ahí para parvularias. Creo que también acá se le hizo, ya no se le dice más también, ya no estoy tan al tanto de eso. Pero así se le dice a las profesoras que están en la parte de jardín. Prejardín hasta jardín. Y de la parte primaria va desde el primer grado hasta el sexto grado. La premedia desde el séptimo hasta el noveno grado. Y después sigue todavía con la media que va desde el décimo hasta el décimo y ¿cómo era que se decía? El de 12 grados. Bueno, Duodécimo. duodécimo, sí, muchas gracias. Y hasta ahí no se le dice ahí en nivel, o sea que cursos, sino que así también sigue todavía con grados. Y después, ahí en la parte de universidad, son como máximo 5 años. Y después ya vendría a ser la parte de posgrado. Hasta ahí. Sería su educación. Y después ya vendrían también los subsistemas no regular, que entraría la parte de eh, también educaciones para adultos, para jóvenes y adultos, y otros países, regímenes que no son oficiales, por decir así, privados, entre otros eh, entes encargados con respecto a la educación, como en el Paraguay también. Y hasta ahí sería entonces nuestra presentación. Ya llegamos a la conclusión de nuestra presentación, entonces listo. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por su atención. Profe, Gracias, Aida y Julio. Sí. Sí, Alejandra. profe, estuve mirando y dice que Panamá tiene un sistema de gobierno como el presidencialismo o sistema presidencial. Y leyendo un poquito sobre el sistema educativo nos dice, ¿verdad?, de que es en 4 niveles: preescolar, primaria, secundaria y terciaria universitaria, ¿verdad? Y en el caso de los primarios y secundarios son regidos por el Ministerio de Educación de Panamá, pero que la educación superior sí está comandada en universidades estatales, o sea que se divide por región. Y habla después de estructuras regionales, como que cada región tiene Sí. un tipo de poder nomás, pero que todo rige igual desde el ministerio. Sí, debe ser descentralizado. Casi todos los países del mundo, porque ese es como un tip para lograr también salir adelante. Hay que descentralizar para que cada uno ataque y pueda enfrentar la problemática de su región, porque no tenemos todos los mismos problemas. Pero yo quiero que atiendan muy bien esos aspectos. Cuando ustedes están leyendo, traten de seguir investigando, no solamente queden en una primera idea, porque es un poco más complejo. En realidad que si hubiésemos estado en la presencialidad, este trabajo iba a ser mucho más amplio. Pero estamos tratando de hacerlo acá y hay algunas cosas que tenemos que mejorar. Cuando yo les digo que comparen con Paraguay, no sé si Blanca y Belén hicieron el cuadro, pero sí me acuerdo el de Andrés y Janina. Hay que enfrentar los países para ver cómo se maneja, por ejemplo, la educación básica, la educación media, la educación universitaria o superior, cómo se considera a los maestros. Entonces hay que ir sacando puntos para comparar. Vamos a ensayarnos más después con otro trabajo, pero ya voy dando estas ideas porque hay que mejorar. Cuando hablamos de comparación,
como dijo Damián, no es que solamente vamos a buscar en qué se parecen, lo que tenemos que encontrar son puntos para comparar. ¿Cuánto dura el nivel inicial, por ejemplo? Y es obligatorio, es gratuito, esos son los puntos de comparación. ¿Cuánto tiempo dura la educación básica, la educación media? Y vamos haciendo las comparaciones. Ahora me doy cuenta que hay que entrenarse más en la comparación, así que en el siguiente trabajo seguro ya vamos a mejorar bastante. Bueno, muy bien. Profe, Sí, quiero Damián. solamente a nivel de síntesis aportar lo siguiente, que el sistema de gobierno de Panamá trata de una democracia constitucional. Sí, ¿ven? Sí, es muy raro porque ya no tenemos prácticamente gobiernos autoritarios, así que ahí está mal expresado nomás, Julio, o sea que se presta a confusión. Por eso les digo que hay que tratar de hacer el cuadro y de encontrar los puntos para comparar. ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar los niveles educativos. Voy a comparar la formación del profesorado. Ahora todavía ninguno habló de esa formación del profesorado, así, ¿cómo se estudia para ser profesor, por ejemplo? Así que a eso vamos a hacer después. Luego, ¿cómo se atiende? Alguno escuché por ahí que habló, ¿cómo se atiende a las personas con discapacidad? ¿Qué oportunidades se le dan? Bueno, entonces ven, hay que encontrar puntos para comparar. No encontrar si se parecen o no se parecen, sino puntos de comparación. Y esos puntos de comparación son los que nos van a dar el parámetro de si estamos bien o nos falta mucho. Panamá ya muy parecido a nosotros porque justamente está en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Y nosotros compartimos mismas realidades, mismas problemáticas, y por eso Panamá ya nos recuerda mucho a nuestra realidad. ¿Está? Bueno, pero igual muy bien. Para ser la primera vez, muy bien. Julio. De hecho, esa comparación yo saqué luego de su constitución. Comparando con lo de la parte constitucional de ellos, ese es su... en el documento de ellos, la parte constitucional. De ahí. Sí, no, la expresión nomás se presta un poco a confusión, ¿verdad? Entonces, pero eso vamos a salvar después. Vamos a volver a hacer otro trabajo y ahí ya va a salir mejor. ¿Está? Bueno, muy bien, gracias. Ahora, ¿quién está? ¿Pablino o Larisa? ¿Qué grupo está? ¿O Fabiola? Buenas noches, profe. ¿Fabiola y Wilfrido? Sí, profe. Bueno, muy bien, adelante. Yo le voy a estar hablando, profesoras, compañeros, un poco de lo que es la educación de Chile. Prácticamente, Chile también es considerado uno de los mejores a nivel acá, América. Y él estará hablando de eso. El sistema educativo de Chile. La educación en Chile comenzó a ser considerada una fundación del Estado. Se señaló que debería ser atención preferente del gobierno. Esto fue sin duda el punto de partida que daría origen, pocos años después, al Ministerio de Educación. Aspectos socioeconómicos. Hablar de la economía de Chile es considerada la cuarta mayor economía de América Latina en términos de productos internos brutos. Posee la segunda mayor renta per capita de América Latina y pertenece a la categoría de países de ingresos altos, según el Banco Mundial. Además, ostenta índices remarcables en cuanto a competitividad, libertad económica, desarrollo financiero y se consagra como la economía más dinámica de América Latina y tiene la calificación de la deuda más favorable del continente, sin mencionar que se consolida como el tercer país más desarrollado de América, solo superado por Canadá y Estados Unidos. Aspectos culturales. Hay que mencionar también que prácticamente Chile, hablando de la cultura, siempre fue
ampliamente reconocida por los medios como la literatura, por los premios Nobel de Pablo Neruda y otros. Ciertamente también Chile son hablantes españoles, pero tienen un dialecto único y tienen un ritmo que prácticamente les hace diferente a los otros, o sea, que a nosotros mismos que hablamos el español. Puntos resaltantes y debilidades dentro del sistema educativo chileno. Prácticamente posee un sistema que alcanza su cobertura a nivel de educación primaria en un 58%. Además, el sistema educativo chileno atiende casi a la totalidad de los niños en la edad escolar. También el Ministerio de Educación entrega así gratuitamente, como prácticamente también nosotros acá en nuestro país se hace, así ayuda para poder solventar lo que es los gastos y ayudar a las familias. Las debilidades que se pueden mencionar en su sistema puede ser que prácticamente en el año 2011 las matriculaciones municipales han venido cayendo en forma gradual, prácticamente por problemas políticos y que prácticamente en los años 80 eran muy favorables y que ayudaban mucho a las personas de, vamos a decirle, de escasos recursos para poder estudiar. Aspectos educativos que se pueden ser comparados con Paraguay. El sistema educativo chileno es reconocido que es por naturaleza mixta, pública y privado, y que las instituciones tienen una estructura que integra normativas y financiamientos. También en Paraguay tenemos así que es mixta, pues la estructura también prácticamente es seguida también por lo que es las instituciones privadas como públicas. En el material educativo de lo que es Chile también asumen el rol subsidiario y promueve la participación de los privados en torno al cierto nivel de regulación y control de lo que es el sistema. Y en nuestro país también el Estado promueve la participación y para que prácticamente tenga similitud lo que es la educación privada y pública. El sistema educativo chileno ha experimentado una constante evolución. Prácticamente los mismos problemas que estamos nosotros afrontando, lo que es los problemas políticos, lo que es la economía, y prácticamente es los mismos problemas que nosotros estamos teniendo prácticamente en estos años. Y por último, los derechos de la educación a la libertad de enseñanza, que es resguardado por la Constitución Política de la República de Chile, y el nuestro también. La educación es compromiso social y que es avalada en la Constitución Nacional Paraguaya. Está muy bien. Ve cómo los países que son de América Latina ya se parecen mucho al nuestro, pero cuando van a presentar sugerencia para construir el PPT, pocas letras para que no nos canse. Ustedes saben de que ahora tenemos que tener mucha atención, estar mirando, entonces para que no canse y a un golpe de vista podamos tener idea de lo que se está hablando, hay que usar pocas letras y más imágenes si es posible. Bueno, muy bien. Gracias. Bien, adelante. Jennifer y Pablino. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches, profesora y compañeros. A nosotros nos toca exponerles sobre el sistema educativo de Colombia. Aspectos socioeconómicos. Colombia económicamente es el más crecido en la región este año. El Banco Mundial estima que el país tendrá un crecimiento de 4,1% año. La economía de Colombia creció 9,9% en 2021. Según estimaciones del Banco Mundial,
que mejoró una proyección anterior de 7,7% para el año pasado. Sin embargo, el organismo mundial empeoró el pronóstico para 2022 a 4,1%, desde 4,2%, y espera que la economía colombiana crezca 3,5% en 2023. Características más destacadas de Colombia es el clima, la diversidad climatológica y ecosistémico, por su gran extensión de territorios que posee gran diversidad en todas las áreas, en lo social y en lo natural. La política bipartidista consiste en la alternancia en el gobierno de los dos partidos dinásticos, que es conservador y liberal. Economía: producción de café, petróleo, exportación de oro y diamantes. La cultura y tradiciones es originada por el mestizaje propio de la época colonial americana, en la que los indios, los negros y los blancos se mezclaron. Las tradiciones, rasgos africanos y españoles entrelazados con prácticas aborígenes. El vallenato y la cumbia son los ritmos más populares que utilizan ahí. Sus fortalezas y debilidades del sistema educativo ahí en Colombia. Las fortalezas: las secretarías de educación desarrollan e impulsan el mejoramiento del servicio público educativo, liderando así la gestión con calidad, eficiencia y la ampliación permanente de la cobertura en todo el territorio departamental, distritales y municipal. Debilidades: poco presupuesto. Consecuencia de ello son los bajos salarios, edificios precarios, comedores sin celadores, falta de políticas educativas que asistan a niños con problemas emocionales. También la deficiencia calidad de los profesores, la falta de pertinencia de lo que se enseña, los bajos presupuestos, eso ya dije, la posibilidad de acceso a las TIC, la inestabilidad en los ambientes, poca capacitación, tienen muy poca capacitación los profesores. Aspectos educativos que pueden ser comparados con el Paraguay: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, la educación media y la educación superior. Luego, conclusión sobre la educación del país analizado. La educación en Colombia se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de las personas humanas, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Bueno, muy bien. Como para dar ya una conclusión a esta clase, ya iba dando ciertas ideas y llamando la atención sobre algunos ítems o elementos que tenemos que ir mejorando. Lo vamos a hacer en las siguientes clases. No sé si la profesora Isa quiere dar alguna conclusión. Yo hablé mucho ya. Y para cerrar esta primera parte, que es la presentación del trabajo. Muy interesantes las exposiciones, profesora, por lo que pude estar analizando, escuchando. Me gustó mucho el grupo de Singapur, sin desmeritar un poco los demás trabajos, pero se notó el trabajo, las comparaciones que se fueron realizando entre un país y otro. Y como ya se dijo, ¿verdad?, en la plenaria, es cuestión de investigar un poco más. Aparte de la educación, es importante ubicarse en el contexto histórico, geográfico de cada región y de sus gobernantes, de esa política educativa también, ¿verdad?, del cual depende ese sistema educativo.
y de sus propios ciudadanos también. Requiere de mucha investigación para poder realizar esas comparaciones. Excelente el trabajo, por lo que pude estar observando y aprendiendo a la vez, profe. Sí, para hacer el primer trabajo y la primera vez que están presentando acá en nuestra cátedra, entonces el esfuerzo es valioso, pero vamos a mejorar para los siguientes trabajos. Muy bien, ya estamos sobre la hora, pero no quiero finalizar sin antes hablar un poco de la extensión universitaria. Hoy me aprobaron ya el proyecto de extensión universitaria, que es el parque para la Escuela Santa Teresita, exclusivamente para los niños del nivel inicial. Y yo le agradezco a la profesora, a Blanca Alejandra, que estuvimos trabajando incluso el fin de semana, y esa es la tarea del docente. Nosotros no tenemos sábado, domingo cuando hay que entregar algún trabajo. Así que, como siempre, Alejandra y su equipo, porque yo sé que trabaja con otros compañeros, está respondiendo al pedido de colaboración, de ayuda. Y eso es muy valioso, demuestra que ya tienen el espíritu docente de estar predispuesto para trabajar y para ayudar. Así que Blanca, estás allí. Quiero comprometerte acá frente a todos tus compañeros. Yo sé que vos estás comprometida, pero quiero que se comprometan todos de que ustedes van a despedirse de la Escuela Santa Teresita como alumnos docentes, dejando también un pequeño aporte que no va a ser solamente la parte material, porque ustedes saben que la extensión universitaria, desde el cambio de reglamento, también se tiene que convertir en un proceso pedagógico transformador. O sea, tenemos que participar de alguna actividad con esa comunidad educativa. Y ya vamos a estar conversando con la profesora Isa en qué momento ustedes pueden compartir con el nivel inicial. Todavía estamos esperando la resolución, pero la directora de extensión me dijo que el proyecto ya está aprobado. Yo ya envié, ya no tiene ninguna modificación, entonces podemos empezar a organizar el trabajo. Y probablemente ustedes puedan participar, no sé, después en el Día del Niño, y ahí ustedes ya hacen su proceso pedagógico transformador, y mientras trabajamos para adquirir algún juego que podamos instalar, o no sé, otras de las necesidades, porque hay una serie de elementos que necesitamos. Y Blanca, como es la presidenta del curso, y yo les tengo mucha confianza a ustedes, no vayan a decepcionarme este último año, de ser agradecidos con una institución que les abrió las puertas, y quien dice que dentro de poco ustedes formen parte también ya de esa institución como profesionales. Todo puede ocurrir. Quiero que el grupo abra un poco su cámara y me diga que sí se compromete, porque tenemos que mirarnos y tenemos que comprometernos. Muchísimas gracias entonces, profesora Isa. Sí, profe, muchísimas gracias, y en nombre de la institución, como miembro del plantel, también muy agradecida, porque muy poco es el espacio que disponemos en la institución. Es una de las debilidades, aunque ahora se está consiguiendo mediante ordenanza con la municipalidad un terreno más. Entonces, de repente, esa debilidad de no contar con un espacio dificultaba que los chicos de repente de educación inicial tengan ese parque infantil. Y a través de esta extensión universitaria se va a poder concretar sueños para estos chicos de este nivel, porque es muy importante. Ustedes ya están cuarto año, ya son cuasi docentes, entonces tienen que conocer la importancia para ese nivel, que es la base, el desarrollo de varias dimensiones, sobre todo la motricidad.
Entonces, con esta extensión se va a poder concretar ese espacio recreativo y cumplir un poco, ¿verdad?, con el desarrollo sostenible también, con algunos indicadores y apostar siempre, ¿verdad?, a estos espacios de aportar desde la facultad también, ¿verdad?, a la sociedad un grano de arena, un aporte de ustedes. Y muy agradecida como miembro de la institución y ojalá que podamos concretar esta extensión universitaria. Yo sé que se va a poder, este grupo es muy activo y más todavía escucho, ¿verdad?, que se van a sumar más gente. Y qué bueno, profe, estoy muy contenta y muy agradecida. Más gente, sí, y va a ser un gran proyecto y después vamos a presentar también en un congreso de extensión universitaria, porque entonces la gente puede ver de que a pesar de todas las limitaciones, cuando uno tiene voluntad y se lanza y puede lograr. Y Alejandra es testimonio para nosotros de que en plena pandemia ella representó a la facultad con un proyecto que también estuvo a cargo de ustedes. Y este año también le dije de que este año se realiza el primer Foro Nacional de Extensión Universitaria en Coronel Oviedo y se va a hacer con el Congreso de Extensión Universitaria. Y le estoy diciendo, organizar, ustedes tienen un grupo, organicen el viaje para poder, ustedes incluso lo organizan como una actividad del curso y ven el vehículo y inscriben a los que quieren ir y hacemos lo que hace muchos años que no estamos haciendo, es como un viaje para compartir experiencias. Eso hace crecer y también nos hace falta salir un poquito a ver otras realidades. Y la Universidad Nacional de Caaguazú es una universidad muy joven, pero para que vean que cuando la gente se compromete con la educación puede lograr grandes cosas. Tiene una sede maravillosa, tienen muchas carreras universitarias de grado, de posgrado, y entonces hay que ir a mirar también el esfuerzo que hace la gente del interior, más el interior, ¿verdad? Y bueno, son espacios de aprendizaje y tenemos que movernos un poquito. Eso hace también que salgamos de nuestra zona de confort. Desde ya, muchísimas gracias y fue una clase un poco larga, pero gracias por estar allí y nos merecemos ahora un descanso. Que pasen muy bien la noche y en cualquier momento nos estamos comunicando. Yo voy a enviar ya el proyecto aprobado a los grupos para que ustedes puedan tener idea de cómo está planteado y cómo pueden ayudar. Esa es la idea, que ustedes digan ahora, el cuarto curso va a apoyar acá, esto vamos a hacer y empiecen a trabajar por ello, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos, profes. Gracias, compañeros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias.